Hola, nuevamente con ustedes, acá en esta segunda semana atendiendo la programación neurolingüística y la comunicación. En el primer día pudieron comprender un poco mejor el origen y el significado de lo que es la programación neurolingüística. En el segundo día estuvimos atendiendo el inconsciente y el consciente. A eso me referiré en un segundo. En realidad, el tema que interesaba con respecto al inconsciente y al consciente es comprender esta incapacidad que tenemos, de alguna manera, de controlar nuestros actos. Como pudieron ver, apenas un 5% de lo que hacemos lo hacemos de manera consciente. Quiere decir que la mayoría de nuestro actuar responde a sistemas automáticos. Estos sistemas automáticos no siempre son funcionales y a nivel personal, así como profesional, nos pueden causar grandes conflictos si no sabemos atenderlos. Sobre todo para respetar al otro y también reconocer que en el otro sucede ese mismo espacio de acción, es decir, actúan desde lo automático. Generalmente los conflictos se dan porque respondemos como seres humanos sobre dos caminos. Uno es el de huir y el otro es el de pelear o confrontar. Estos dos caminos que escogemos son de orden reptiliano, es decir, son muy primitivos. A nivel de nuestro cerebro, cuando nos sentimos amenazados, tendemos a hacer una de estas dos acciones. O huimos de la situación, es decir, la evadimos de diferentes formas, no son todas de orden físico. Y por otro lado, pues también podemos confrontarlas. Es decir, discutir sobre ellas o tener posiciones más fuertes con respecto a lo que consideramos pues nos tiene en conflicto. Es importante entender el tema del inconsciente del inconsciente para la programación neurolingüística y para la aplicación a razón del coaching y este mejor ejercicio de liderazgo que esperamos que todos ustedes continúen desarrollando. También es importante asociarlo de alguna manera a las competencias del coaching. Una de las competencias del coaching habla de toma de conciencia. La toma de conciencia es muy importante en el individuo que está siendo servido por un proceso de coaching. En todo caso, el líder coach lo que atiende es a llevar a la conciencia a aquel con el que se quiere comunicar, para que en sus espacios más inconscientes tome conciencia precisamente de sus actuares, qué está pasando en él. Pero antes de movernos nosotros hacia los otros, debemos entender que eso pasa primero en cada uno de nosotros como personas. Es decir, que si no soy capaz de reconocer aquello que me causa disgusto, aquello que me causa incomodidad, aquello que no me deja estar en bienestar, va a ser bastante difícil que pueda ayudar a otros a salir de esos estados precisamente. Consciente de esto, es decir, de cómo estoy reaccionando ante las distintas situaciones y recordar que estas provienen de espacios del inconsciente, parte de nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios, los filtros con los que hemos venido creciendo, es decir, las maneras en que hemos venido interpretando el mundo. Y de eso vamos a hablar un poco ahorita más adelante, los sistemas representacionales y principalmente sobre el mapa, no es el territorio. Es importante reconocer entonces que lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento es el origen de la programación neurolingüística como un espacio meramente cultural, de enriquecimiento cultural, de aprendizaje general. Luego el significado, porque es importante que lo que están aprendiendo tiene un origen, una razón de ser, y sus palabras explican de mejor manera también qué atiende la programación neurolingüística. Por otro lado, sus apartados que hemos segregado para esta semana, que he considerado pueden ser de gran apoyo para el desarrollo del liderazgo coaching. Uno de ellos es precisamente el inconsciente y el consciente. Reconocerlos es importante. Reconocer que cuando actuamos generalmente y respondemos ante lo que acontece en nosotros o fuera de nosotros, está siendo atendido por nuestro inconsciente más que por nuestro consciente. Por ello, sobre todo aquellas situaciones que no nos dan bienestar deben ser vistas desde un espacio nuevo. Debemos de poner como una pausa para poder explorar qué es lo que acontece en nosotros y desde ahí tomar nuevas decisiones para cambiar nuestras actuaciones. Los sistemas representacionales, que es de lo que voy a hablar de seguido.
tiene que ver precisamente cómo nosotros como seres humanos interpretamos el mundo a través de nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y nuestro cuerpo, lo kinestésico. Entonces es importante entender que los sistemas representacionales están divididos en visuales, auditivos y kinestésicos, primordialmente para lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. En la kinestesia cabe lo olfativo y lo gustativo también. Y claro, pues también lo que tiene que ver con el cuerpo, con los sentimientos, con el sentir y con el tacto de las cosas. Entonces, cada uno de nosotros tiene un sistema representativo predominante, es decir, atendemos a un sistema de representación particular. Tenemos un acento en alguno de ellos. Yo creo que los sistemas representacionales suelen también comportarse en nosotros de manera, digamos, situacional, es decir, dependiendo de la situación, el contexto en que nos encontremos, puede verse un acento distinto, pero tenemos un sistema representacional primario, que es con el cual nosotros nos sentimos más identificados a nivel inconsciente, y de ahí surgen nuestros predicados. ¿Qué son nuestros predicados? La forma en que hablamos. Y desde la forma en que hablamos es fácil identificar, al menos en otros, cuál es su sistema de representación preferido, cuál tiene un acento, particularmente en este contexto, en ese momento en el que están. Aunque él puede permanecer siendo una constante como sistema primario de representación. Muchas personas interpretan el mundo a través de lo visual y se expresan desde los predicados visuales. Como veo, es un predicado visual. Escucho, es un predicado auditivo. Y siento, es un predicado kinestésico. Para darles rápidamente 3 ejemplos. ¿Qué nos interesa? ¿Y por qué importa la programación neurolingüística o eventualmente al espacio del ejercicio de liderazgo a través del coaching? Porque cuando ponemos la atención en el otro, es decir, en cómo se comporta nuestro interlocutor, podemos mejorar nuestros espacios de escucha. Y es una de las competencias del coaching, la escucha activa. La escucha activa tiene que ver con escuchar más allá de con los oídos. Tiene uno que escuchar con los ojos, con lo que vemos, incluso con lo que sentimos, con lo que está viviendo el otro. Nos salimos un poco de nosotros para ponernos en el otro. Es un movimiento de empatía, es un movimiento de mayor comprensión, donde podemos empezar a reconocer qué pasa en la otra persona y desde ahí poder conducirnos de mejor manera, es decir, comunicarnos de mejor forma con nuestro interlocutor, sea en el espacio personal o en el espacio profesional. ¿Para qué sirve esto? Bueno, cuando actuamos desde el reconocimiento del otro, podemos comunicarnos de mejor forma. Si yo, por ejemplo, reconozco que alguien es visual y en sus predicados se presentan precisamente estas palabras o estas expresiones o incluso metáforas que tienen que ver con lo visual, he de atender de la mejor manera ese espacio comunicativo, es decir, utilizando sus mismos predicados, sus mismas metáforas. ¿Para qué? Para comunicarme mejor. Una presuposición de la programación neurolingüística tiene que ver con que uno es responsable del resultado de lo que comunica, es decir, lo que pasa en el otro después de que yo comunico algo es mi responsabilidad, porque puede ser que no lo esté haciendo de la mejor manera. Por ello, prestar atención a los predicados de nuestros interlocutores en todos los espacios de nuestras vidas nos va a permitir poder entrar más en el otro, en el mapa del otro, que ya lo veremos también como parte de una de las importantes presuposiciones que existen. Entonces, nos vamos un poco más para atrás. La programación neurolingüística básicamente nos va a poder servir para acentuar ciertos espacios que tienen que ver con el coaching propiamente en sus competencias, la escucha activa, la comunicación asertiva, la toma de conciencia, entre otras que iremos viendo poco a poco. De momento voy a parar por acá para dejarlos con esta información que espero que puedan entender y que estaré también ampliando y explicando de mejor forma en otros videos que vendrán después del presente.
Estén muy bien. Un gusto haber estado con ustedes por acá.